Buenos días, amados hermanos, oyentes, bienvenidos nuevamente una vez más a estas gotas de su amor. Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. En esta mañana vamos a hablar del cristiano, el crecimiento del cristiano, cómo crecer en la fe, porque fuimos llamados por el Señor, ¿verdad? Con propósito. Todos tenemos un propósito de ser, un propósito para cumplir en esta vida. Somos bienaventurados porque fuimos escogidos, comprados a precio de sangre, pero no para ser cristianos pasivos, no para ser un cristiano que va los domingos a su congregación, adora, ora de vez en cuando, casi ni lee la palabra, no habla de la palabra, no predica el evangelio, sino que se le van pasando los años allí como el hermano de la banca y a veces hasta en el mismo sitio todos los domingos, en el mismo lugar, en la misma banca y no tiene ese crecimiento espiritual. Nosotros fuimos llamados a crecer en Cristo, a oír. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios y a todo nos fue dado una dosis de fe. Actuemos conforme a la fe, sabiendo que el Señor es el protagonista de nuestras vidas, Él es quien nos dirige. Cuando nosotros nos acercamos a Él como sus hijos, nosotros vamos detrás de Él, porque Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, ¿verdad? Entonces, debemos entender pues eso, que para seguir a Cristo debemos crecer, crecer conforme a la fe, al conocimiento de la palabra, al empoderamiento, porque Él nos ha dado poder y autoridad, pero necesitamos creer, estudiar. Por eso nos manda a leer la palabra, a escudriñar su palabra, a buscarlo y a oír el mensaje de salvación, a entender, a escuchar, a accionar, a ser no, oidores, pero también hacedores de la palabra, ¿verdad? Recordemos que dice la palabra que por su fruto os conoceréis. Es por el fruto del Espíritu de nuestras vidas que seremos conocidos y reconocidos en el cielo, pero también en las tinieblas cuando se nos reconozca con hijos con autoridad y poder. Pero el secreto está, y lo dice la palabra, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir que debemos negarnos a nosotros mismos, al ego, a ese amor a nosotros mismos, a ese interés de creer que el mundo gira alrededor nuestro. Pues no es así. Somos somos el propósito que Dios tiene. Así que nosotros debemos accionar y crecer y hacer conforme a su palabra, dar testimonio y crecer cada día en el conocimiento, porque en la medida de que Él nos revela cuál es el propósito y nosotros hacemos conforme a su palabra, en esa medida nos acercamos y seguimos fielmente sus pasos, con nuestra cruz a cuestas, por supuesto. Por eso debemos preguntarnos cuál es el propósito y preguntarle al Señor en oración, vivir constantemente en comunicación con Él, buscar la intimidad y la amistad con el Señor, hacernos acompañar todos los días por el Espíritu Santo, preguntándonos ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos creados? Veamos a ver cuáles son nuestras aptitudes, nuestras capacidades, qué sabemos hacer, si somos buenos servidores, si somos buenos oradores, si somos buenos comunicadores de la palabra, si en todo caso tenemos dones de salmista, de compositor, de músico, de escritor, de maestros, si sabemos dar buen testimonio, cuál es nuestro propósito realmente, buscar ese propósito, ¿cómo? Haciendo, y si no es con una escoba, pues con un micrófono, pero buscar ese propósito de llegar a hacer el propósito para el que fuimos creados, de llegar a cumplir esa meta. En esa medida nos acercamos más al Señor y necesitamos crecer para dispersar y difundir la palabra del Señor, para proclamar su palabra aquí en la tierra y predicar el Evangelio. Busquemos ese propósito y crezcamos en el Señor. Ese es el llamado a no estar en una banca sentado años y años, porque así no se crece en antigüedad, se crece en el conocimiento de la palabra. Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que ilumines nuestras vidas, que ayudes, Señor, a aquel que todavía no ha encontrado su propósito, Señor, muéstrale, inquiétalo, al sentir
cómo y de qué manera quieres tú que les sirva, que te sirva. Señor, muéstrale, Señor, revela, Señor, enamóralos de buscarte más en oración, de buscarte más en palabra, porque en la medida que nosotros más te buscamos, más te conocemos y más te amamos, Señor. Ayuda a cada nuevo creyente, Señor, a formarse, a capacitarse y edificarse, porque dice la palabra que en vano edifican los edificadores si tú no eres quien edifica. Señor, gracias, Señor, porque yo sé que nuestro propósito en esta tierra se va a cumplir porque nosotros hemos puesto y tú has puesto en nosotros el querer como el hacer y nosotros hemos puesto de nuestro deseo de seguir creciendo en ti, de buscarte cada día más, Señor, pues dependemos de ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes cada una de nuestras oraciones. Señor, cuídanos, protégenos, guárdanos y bendice a cada uno de los oyentes. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.